Al participar en un debate sobre la reforma electoral dentro de la UNAM, el siempre falsario y agresivo diputado de Morena, Sergio García Luna, acusó al consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, de haber sido favorable a partidos de oposición, entre otras acusaciones. Lo que yo percibo es una campaña política, donde un grupo muy definido en el Instituto Nacional Electoral, que se ha empatado con la oposición, ha tomado esta bandera para contrarrestar al presidente López Obrador. Y si los entes u órganos o personas sienten que puedan transgredir la Constitución, pueden acudir a los medios jurisdiccionales para hacerlo valer. Sin embargo, aquí hago notar que esto se está haciendo con una conducta, con una intención eminentemente política. La respuesta de Lorenzo Córdoba fue de antología. Con esta intervención, el consejero presidente liga ya al menos 3 ocasiones en los últimos días en que responde con gran mordacidad, pero con toda elegancia, a los ataques difamatorios de miembros de Morena. Disfruten ustedes. Reivindicaré ahí una cosa que dije entonces y que voy a hacer ahora. A las instituciones yo sí las respeto. Y a diferencia de lo que dicen ustedes, que no respetan a la institución a la que pertenecen, yo sí fui y lo respeté a pesar de su sesgada conducción. Y aquí, en la universidad, yo no voy a caer en la provocación y faltarle respeto a la comunidad a la que pertenezco. He preparado un texto. Yo sí voy a entrar a la discusión técnica porque yo sí leí la reforma y la hemos leído y analizado, a diferencia de quienes la votaron en menos de 3 horas después de que se presentó. Luego de más de 30 años de construcción y fortalecimiento de nuestro sistema electoral, de 8 grandes reformas electorales articuladas, entonces sí, hoy no, sobre la base del mayor consenso posible, amparadas en diagnósticos, entonces sí, hoy no, respecto de los principales problemas identificados en cada momento histórico, y puestas a prueba de forma gradual en procesos electorales intermedios y no en una elección presidencial como ahora se pretende hacer. Reformas fundadas en diagnósticos, información cierta y no en la bilis y en los rencores personales. Y cuando no opinan lo mismo como el señor representante, pueden acudir a los tribunales que en un amplísimo porcentaje de resoluciones confirman el apego a la Constitución de las decisiones del INE. Uno de los ejemplos más simbólicos del atropello constitucional que el Plan B supuso fue el cese del titular de la Secretaría Ejecutiva del INE, una norma ad hominem, una norma personal, una norma que no es abstracta, que es concreta. Pero ese no es el único ejemplo. La desaparición de la Junta General Ejecutiva, que se sustituye por una comisión de administración, mezclando órganos de dirección, órganos técnicos. A veces leer la Constitución ayuda para poder entender cómo tiene que estar integrado el instituto, pero tienes que llegar al artículo 41 constitucional, ya no digamos al 127 para poder entender que lo que está prohibido son remuneraciones mayores a lo que gana el presidente, a la remuneración del presidente de la República, no sueldos. Pero bueno, quienes lucran teniendo ingresos adicionales de iglesias, de despachos, de periódicos. Y no me quiero ensañar. Decía, estas son muchas, o por ejemplo, que se prohíba al instituto hacer uso de sus economías. Acabamos de tener elecciones en Tamaulipas hace 2 semanas, extraordinarias, obviamente nadie las podía prever. ¿Cómo se pagaron con las economías del instituto? Ahora esas economías tendrán que devolverse inmediatamente a la Secretaría de Hacienda, no al cabo del año, para poder solventar imprevistos como justamente elecciones extraordinarias. De ese tamaño la violación a la autonomía por parte del INE, por parte del Congreso. Hay quienes no saben de elecciones y creen que el INE nada más sale al campo cada 3 años. Todos los días se mueve la demografía del país, todos los días hay que actualizar la cartografía electoral, porque nosotros tenemos que georreferenciar a los electores. Si crece un asentamiento en una ciudad, si se despobla una parte rural, pues tenemos que saber día a día cómo se mueve esa gente para poder, el día de las elecciones, poder instalar una casilla donde debemos instalarla. Por eso, esa estructura permanente está dictada, está establecida desde la propia Constitución. Yo tengo el privilegio en el gobierno anterior de haber sufrido las presiones del anterior gobierno. Tengo el privilegio de que me hubieran dicho en su momento que yo estaba militando a favor del licenciado López Obrador cuando, por ejemplo, decidimos no bajarlo de los promocionales a los que tenía derecho por ser dirigente de su partido. Y lo defendimos porque tenía el derecho, porque no violaba la ley. Se me acusó cuando advertía a los funcionarios, a los empresarios de que podían estar vulnerando las normas.
al decirle a sus empleados que cuidado con cómo votaban porque podían perder sus empleos, se me acusó de estar militando en favor de quien hoy nos gobierna. Y nos gobierna porque así lo decidió el pueblo en elecciones libres y auténticas. No nos dejamos del otro gobierno, no nos dejamos de este y no nos vamos a dejar de ninguno que venga, por una simple y sencilla razón, porque es la razón del INE como órgano de control, es la función que los consejeros tenemos. Y perdón que lo diga, presiones ha habido, las va a haber y las va a seguir habiendo. Eso estoy seguro, pero no nos vamos a dejar. No nos vamos a dejar por una simple y sencilla razón, porque la democracia es una construcción colectiva, no es una construcción de una ideología de un partido político. Y a todas y todos que somos responsables de esa construcción colectiva, nos toca defenderla. Y eso es lo que desde trincheras como esta, que muy pronto va a ser, por su autonomía, estoy seguro, acosada desde el poder, un poder que es repelente a las autonomías, un poder autoritario, desde aquí, desde esta trinchera, en 28 días, diputado, aprenda a contar. En su contador tiene un día, me da un día más, no quiero un día más, lo dije y lo repito, si no somos iguales. Y desde esta trinchera, desde la universidad a la que vuelvo, defenderé con ustedes no solamente la democracia, sino también la autonomía de nuestra universidad frente al poder arbitrario y abusivo que recela y es repelente a todo lo que no sea el pensamiento único. Muchas gracias.